Espiando al péndulo loco. Itzhak Bentov. 2. Mirando a través de un supermicroscopio. En el último capítulo nos equipamos con el conocimiento del comportamiento del sonido y la vibración. Ahora podríamos darle buen uso a ese conocimiento buscando cosas como ondas estacionarias, resonancias, regulación del ritmo, etc., en el cuerpo viviente. Supongamos que tomamos un microscopio muy especial, imaginario, que puede agrandar tanto que un solo átomo puede observarse con facilidad. Echemos un vistazo a un trozo de tejido vivo que está visible. Ahora utilizamos poco aumento, vemos una red irregular de pequeños vasos sanguíneos, partes de tejido conectivo y algún tejido muscular y hueso. Encima de todo esto vemos algo de sangre, y la impresión total es más bien un lío irregular y pegajoso. Enfoquemos ahora algún tejido muscular y empecemos a aumentar. De repente el músculo gomoso se convierte en fibras musculares altamente organizadas, todas limpiamente alineadas. Con algo más de aumento aparecerán fibras compuestas de largas moléculas enrolladas, dispuestas en formaciones regulares. Al aumentar un poco más encontraremos que el pequeño fragmento pegajoso de tejido muscular se ha convertido en un material sumamente ordenado y prácticamente cristalino. A medida que vamos aumentando cada vez más vemos pequeños átomos vibrando en grupos localizados en las largas moléculas enrolladas. Secciones enteras de moléculas ondulan regularmente, todo está en un movimiento constante, muy rápido pero sumamente ordenado. Este movimiento vibratorio se produce muchos millones de veces por segundo. Si ahora aplicamos un imán a esta sección de músculo, de inmediato observamos un cambio muy ligero en la ondulación de los segmentos moleculares. Si aplicamos un campo eléctrico los resultados serán muy similares. Estamos cambiando el movimiento ondeante de los segmentos moleculares. Este efecto posiblemente sea debido al hecho de que hemos cambiado tan solo ligeramente las órbitas de los electrones exteriores de los átomos que componen estas largas moléculas. Aumentemos ahora un fragmento de hueso. Rápidamente aparecerá un método de ordenación. Cristales de hueso altamente ordenados, incrustados como joyas en redes de largas cuerdas moleculares. Todo está vibrando. Supongamos que ahora aplicamos un campo eléctrico al hueso. Tan pronto como lo hacemos, el cristal cambia de longitud. Se contrae o estira instantáneamente, reaccionando al campo eléctrico. Con algo más de aumento obtendremos una visión incluso mejor de este cristal. Veremos los átomos serpenteando hacia atrás y hacia adelante como un campo de trigo maduro meciéndose al viento. Se mueven al unísono y con un hermoso ritmo. La energía acústica fluye a través del cristal. A continuación nos enfocamos en los átomos. Al principio nos aparecen como pequeñas bolas imprecisas vibrando sobre puntos fijos de la molécula. A medida que aumentamos cada vez vemos menos y menos. El armazón del electrón parece haberse disuelto en cierta medida, y estamos mirando al vacío. Si seguimos aumentamos vemos algo diminuto que se mueve por encima. Nos enfocamos en lo que sospechamos es el núcleo del átomo, localizado en ese inmenso espacio del interior del átomo. Suponiendo que el diámetro del núcleo de un átomo de hidrógeno fuera de 1 milímetro, entonces el diámetro de la órbita del electrón sería de unos 10 metros, una proporción de 1 a 10.000, y todo el espacio entre medio está vacío. Si nos centramos y ampliamos todavía más el núcleo que vibra, parece que se disuelve. Estamos mirando algo que parece una pulsación borrosa, con algo más de aumento, el núcleo casi ha desaparecido. Sentimos la pulsación de una energía, parece ser un campo pulsando rápidamente. Pero, ¿a dónde ha ido a parar el hueso? Pensábamos estar observando un fragmento sólido de materia. Bueno, pues parece que la verdadera realidad, la microrealidad que subyace en toda nuestra realidad sólida, buena, de sentido común, está compuesta tal como hemos podido atestiguar, de un gran espacio vacío repleto de campos que oscilan. Muchas clases diferentes de campos, todos interactuando unos con otros. La menor perturbación en un campo pasa a los demás, con sus pulsaciones extendiéndose hacia afuera, cada vez más lejos, a través del cosmos. Siempre que un foco de perturbación tiende a conducir esos campos fuera de su ritmo armonioso, la irregularidad se extenderá y perturbará los campos vecinos. Tan pronto como el origen de la perturbación se elimina, el ritmo sumamente ordenado regresa al sistema. Y a la inversa, cuando un ritmo firmemente armonizador se aplica a esta matriz de campos entrelazados, su armónica influencia puede sincronizar a partes del sistema que puedan haber estado vibrando fuera de tono.
pondrá más orden en el sistema. Podemos contemplar la enfermedad como uno de estos comportamientos que desafinan, en uno u otro órgano del cuerpo. Cuando se le aplica un fuerte ritmo armonizador, el patrón de interferencia de las ondas, que es el órgano, puede empezar a latir de nuevo sincronizado. Este puede que sea el principio de la sanación psíquica. Por tanto, al realizar ese viaje imaginario a la imagen sumamente ampliada de nuestra realidad sólida, encontramos una nueva realidad subyacente. Nuestra realidad sólida se disuelve en una matriz de campos de energía que pulsan con rapidez, un patrón de interferencia de ondas que llenan el inmenso vacío de nuestros cuerpos y que continúan más allá de estos en forma mucho más diluida. También hemos visto que la aplicación de cualquier tipo de energía a esta matriz de campos afectará de alguna manera al comportamiento de nuestro, por ahora, más bien abstracta, materia o tejido. Ya sea energía eléctrica, magnética, gravitatoria o acústica, siempre interactuará y nos afectará en cierta manera, se aplique a distancia o directamente sobre nuestra piel. Puede que ahora ya no nos sorprenda el comportamiento de las ostras de Long Island del Dr. Brown. Los campos gravitatorios causados por la Luna en el campo de la Tierra pueden penetrar con facilidad toda nuestra materia, por tanto no es ninguna sorpresa que regulasen el ritmo de las ostras para que se abrieran y cerraran según el tiempo de Chicago. Desde luego nuestros cuerpos están compuestos de muchos tipos de tejido. Ciertos tejidos interactuarán más con un tipo de energía vibratoria que con otro. Por ejemplo, ciertas radiaciones penetrarán nuestra piel hasta profundidades diferentes. Los rayos ultravioleta afectarán una capa de nuestra piel y no otra. No penetran en profundidad. Las ondas de sonido penetrarán y se reflejarán a partir de ciertos tejidos más que desde otros. El cuerpo en su conjunto quedará afectado por los efectos gravitatorios o magnéticos. No importa lo pequeño que sea el efecto, nuestras psiques pueden reaccionar con fuerza ante ello. Solo es necesario examinar los registros policiales sobre el efecto de la luna llena en el índice de delitos de tu comisaría de policía local, o la incidencia de violencia en los pabellones psiquiátricos de los hospitales mentales. En ambos casos, existe un gran incremento. Parece como si el mayor efecto se produjera con la luna llena, y la luna nueva produjera un efecto menor, pero ambos efectos superan la media. La fuerza que ocasiona esta aceleración es mucho más fuerte que el efecto de la remota luna encima de nosotros. Aún así, la influencia gravitatoria de la Luna tiende a afectar esta fuerza ni que sea muy levemente, y esa influencia parece ser suficiente para afectar con fuerza nuestras psiques. Naturalmente, las personas no reaccionamos a la Luna con la misma fuerza. El efecto más fuerte se puede hallar en personas muy emocionales, o emocionalmente desequilibradas. Veamos ahora los campos que encontramos fuera de nuestros cuerpos. Los campos electromagnéticos y electrostáticos que componen y dan forma a nuestros cuerpos son relativamente fuertes, y sirven para mantener unidos a nuestros átomos y moléculas. Se debilitan cuando salen fuera de nuestros cuerpos. Estamos rodeados y permeados por diversos campos. 1. El denominado campo estático isoeléctrico del planeta. 2. Los campos electrostáticos creados por nuestros cuerpos. 3. El campo magnético de la Tierra. 4. El campo electromagnético, que tiene un muy amplio espectro que va desde las ondas muy lentas producidas por perturbaciones en la atmósfera, pasando por el espectro de la luz visible, hacia la radiación ultravioleta y de frecuencia más elevada. 5. Los campos gravitatorios de la Tierra, la Luna, los planetas vecinos y el Sol. 6. Los campos electromagnéticos creados por los humanos, los diferentes campos de emisión de las redes de radio y televisión. Comentaremos los primeros dos campos. Como sabes, nuestro planeta está rodeado de una capa de partículas cargadas eléctricamente denominada ionosfera. La parte inferior de la capa de la ionosfera empieza a unos 80 km. A partir de la superficie terrestre. Es una capa cargada, y se sabe que refleja las ondas de radio. Por tanto resulta esencial para la comunicación por radio en todo el globo. Sin embargo, hay otro aspecto que nos interesa de esta capa. Puesto que es una capa altamente cargada, forma lo que se denomina un condensador con la Tierra, Phi 17. Esto significa que existe una diferencia de potencial eléctrico entre las dos, con la Tierra cargada negativamente y la ionosfera cargada positivamente. Esta diferencia de potencial está uniformemente distribuida a lo largo de la distancia entre la Tierra y la ionosfera, y produce 200 voltios por metro. Cuando estamos sobre la Tierra,
nos movemos constantemente dentro de este campo, que, por así decir, es muy rígido. Significa que se comporta como una sustancia gelatinosa bastante rígida. Todos hemos experimentado el sostener una taza de gelatina en las manos, y sabemos lo sensible que es a la vibración. Visualiza algunas uvas pasas incrustadas en esa gelatina. Da unos golpecitos a una de esas pasas para que vibre. Pronto verás como todas las otras pasas de la gelatina están vibrando también. Podemos también añadir que las pasas están bastante bien acopladas a este campo de gelatina. Por acopladas, queremos decir que hay una buena conexión entre la pasa y la gelatina, que la transferencia de energía entre ambas es buena. No pueden efectuar el más ligero movimiento sin que la gelatina lo transmita a las otras pasas. El campo electrostático del planeta es parecido a la gelatina rígida. Cuando nuestros cuerpos se mueven y vibran, estos movimientos se transmiten al entorno, incluyendo a todos los cuerpos humanos y animales de este planeta. Esos campos no solo impactan en nuestros cuerpos, sino que también afectan las cargas en el interior de nuestros cuerpos. Pero, ¿cuán efectivo es este acoplamiento? ¿Podemos hacer el más ligero movimiento sin ser detectados? ¿Qué influye en este efecto de acoplamiento? De hecho, el acoplamiento es bastante bueno. A través de las mediciones realizadas se ha demostrado que cuando un cuerpo humano está de pie sobre el suelo en condiciones normales, está conectado a tierra eléctricamente. Actúa como un disipador para el campo electrostático, y distorsionará las líneas de fuerza de alguna manera. Pero si hubiera una carga en nuestros cuerpos, la interacción sería más fuerte, independientemente de la polaridad de la carga. Y resulta que nuestros cuerpos tienen realmente una carga. Mientras están vivos siguen produciendo un campo alrededor nuestro. El campo electrostático del cuerpo puede actualmente ser medido con relativa facilidad por medidores de estática disponibles comercialmente. En nuestro laboratorio hemos construido un dispositivo especial para medir estos campos, Fig. 18. He aquí una lectura tomada por este dispositivo. Podemos medir la perturbación producida por nuestros cuerpos en el campo electrostático. El dispositivo es lo suficientemente sensible como para poder recoger esta señal a unos 40 a 46 centímetros del cuerpo. Las ondas más grandes de nuevo son producidas principalmente por la reacción del cuerpo ante la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo. La fuerza de esta señal cambia con la distancia del cuerpo. La forma en que cambia se muestra en la Fig. 19. Observamos que mientras nos acercamos al cuerpo con el sensor se produce un incremento gradual de la señal. Luego, de repente, a unos 10 cm del cuerpo se produce un fuerte incremento. Este incremento se producirá a unos 0,63 cm del sensor. La fuerza de esta señal depende mucho de la vitalidad del sujeto. Una persona que irradie energía producirá una señal grande en tanto que una que tenga un nivel de vitalidad bajo prácticamente no producirá señal alguna. Así pues, alrededor del cuerpo tenemos un campo electrostático. Este campo se acopla bien con el campo isoeléctrico del planeta, lo que significa que los movimientos de nuestros cuerpos se transmiten a lo largo y ancho de todo el planeta. Aunque, naturalmente, se trata de una señal muy débil. Recordemos ahora los comentarios del capítulo 1 sobre sistemas resonantes. Recordarás que cuando tenemos lo que se denomina un sistema sincronizado, consistente en por lo menos dos osciladores de frecuencias resonantes idénticas, si uno de los osciladores empieza a emitir, los demás pronto serán activados por esta señal. Dicho de otra manera, el acoplamiento entre ellos es ideal. Estos sistemas reaccionarán a los tonos más insignificantes y empezarán a resonar. Recordemos también el caso de los péndulos de los relojes colgados en la pared, cuyo ritmo arrastra al de los demás. Ahora, recuerda que la frecuencia de resonancia de la Tierra, la cavidad de la ionosfera, es de unos 7,5 ciclos por segundo, y que el micromovimiento corporal es de entre 6,8 a 7,5 hercios. Esto sugiere un sistema resonante sincronizado. Ahora podemos afirmar que en meditación profunda el ser humano y el sistema del planeta empiezan a resonar y a transferir energía. Esto se produce a una longitud de onda muy larga, de aproximadamente 40.000 km, o simplemente sobre el perímetro del planeta. En otras palabras, la señal del movimiento de nuestros cuerpos viajará alrededor del mundo en una séptima parte de segundo a través del campo electrostático en el que estamos incrustados. Una longitud de onda de este calibre no conoce obstáculos, y su fuerza no se atenúa por muy largas que sean las distancias.
Naturalmente, atravesará cualquier cosa, metal, cemento, agua, y los campos que componen nuestros cuerpos. Es el medio ideal para transmitir una señal telepática. Anteriormente dijimos que cuando dejamos de respirar, la amplitud del micromovimiento se incrementa en casi un factor de 3 debido a que el cuerpo entra en resonancia, y su movimiento se hace muy regular. ¿Puede este estado de resonancia ser alargado de alguna manera? Estados meditativos. Las técnicas para alargar este estado resonante armonioso se conocen desde hace miles de años. Son las diferentes técnicas de meditación. Ralentizan el ritmo metabólico corporal de manera que se requiere menos oxígeno para mantener funcionando el cuerpo. Además, cuando uno va siendo más experto en la meditación, la respiración se hace tan suave que no perturba el estado resonante de la aorta. Parece que se desarrolla un proceso automático en el que los pulmones y el diafragma regulan el sistema corazón-aorta de manera de mantenerlos bien sintonizados, y alargar así el comportamiento resonante a pesar de la respiración poco profunda. El estado de resonancia se aplicará de forma natural a todo el cuerpo. El esqueleto y todos los órganos internos se moverán coherentemente a unos 7 ciclos por segundo. Con ello sucede que la frecuencia natural del cuerpo normal parece hallarse en este rango. Es parecido a empujar un columpio a su ritmo correcto. Cesa la interferencia destructiva que se produce normalmente, y el cuerpo empieza a actuar en una forma cada vez más coherente. El estado de resonancia del cuerpo parece ser un estado muy reparador y beneficioso. Estudios recientes muestran que los efectos de la meditación no son solo subjetivos, sino que tienen efectos fisiológicos muy marcados además de calmar los nervios alterados y de bajar la presión sanguínea. De forma lenta pero segura se produce lo que denominaríamos una elevación de los niveles de conciencia. En individuos diferentes esto se producirá a ritmos diferentes. Las personas sensibles, con sistemas nerviosos delicados, sentirán antes estos efectos que el resto de personas. Sin embargo, antes o después, un gran porcentaje de practicantes encontrarán que se abren ante ellos horizontes interiores nuevos y más amplios, que llevarán sus vidas a un grado tal como antes no hubieran imaginado. En los próximos capítulos comentaré más sobre esto. Pero volvamos ahora al movimiento corporal. Hemos dicho que cuando un cuerpo cargado está vibrando, está bien acoplado con el campo electrostático del planeta. Esta vibración ocasiona una señal regular repetitiva, u onda que se propaga dentro de este campo. Esta señal tendrá la tendencia natural de sincronizarse con cualquier cuerpo que vibre a frecuencias que le sean próximas. Dicho de otra manera, si en la proximidad o en cualquier lugar del globo hay otras personas que estén meditando y se aproximen a esta frecuencia de resonancia, serán empujados y quedarán enlazados a esta frecuencia. Por tanto podemos decir que un núcleo de cuerpo o cuerpos meditando emitirá un simple movimiento armónico, sonido, de aproximadamente 7 hercios a través del campo electrostático del planeta. Esta emisión sincronizará con otros, y les ayudará en su esfuerzo de conseguir un estado resonante. Cuantos más cuerpos estén así fijados, más fuerte se hace la señal. Debido a las diferencias en las franjas horarias de todo el globo, siempre hay algunas personas resonando y manteniendo este sonido en funcionamiento. Cuando en el próximo capítulo aprendamos a observar al planeta como teniendo conciencia, encontraremos que al planeta le complace infinitamente tener un acompañamiento así de su melodía. Resumen. A medida que vamos amplificando al máximo la perspectiva de observación de nuestra materia física, encontramos que principalmente estamos hechos de vacío permeado por campos oscilantes. Es de esto de lo que está compuesta la realidad física objetiva. Esta matriz de campos oscilantes que es el cuerpo humano, es fácilmente influida por los campos externos, ya sean naturales, como los cambiantes campos electromagnéticos de baja frecuencia generados por los patrones climáticos o por los cambiantes campos magnético y gravitatorio afectados por la Luna y el Sol, o puede resultar influido por campos artificiales producidos por humanos, tales como los campos de emisión de las redes de radio y televisión. Nuestros cuerpos generan campos electrostáticos propios. Cuando estamos en un estado meditativo, nuestros cuerpos entran en resonancia con el campo eléctrico del planeta.